Buenas noches. Este es mi trabajo, presentar la Universidad Nacional Abierta de Distancia. De la tarea 3, simular un instrumento de medición biomédico con una salida estandarizada en el curso de instrumentación médica. Es presentado al doctor Diego Fernando Nava. En esta actividad nos dice la guía que debemos de realizar un pulsímetro en el cual pues se debe tomar la señal y debemos tener la visualización, por decirlo de esta manera, la señal de salida en un LED de 0,5 voltios. Para eso se diseña primero un diagrama de etapas. En este diagrama de etapas se puede ver primero la señal simulada. La señal simulada es la que intentaremos, valga la redundancia, simular los latidos del corazón y la tomaremos, ya que sería aquí la toma de señal con un sensor que sería desde el dedo en este caso, pues sería un pulsímetro de una manera no invasiva. También tendríamos lo que sería un filtro pasa alta y un filtro pasa baja. Con estos dos filtros, tanto pasa alta como pasa baja, tendríamos un filtro pasa banda. ¿Con qué se hace ese propósito? Ese propósito se realiza es por el rango que se tiene en la frecuencia de las diferentes personas. Es decir, en los bebés es un rango diferente que en los adultos y que en los adolescentes. Tanto despierto como durmiendo pues son rangos diferentes. Entonces se debe pasar cierta frecuencia de esos latidos por minuto. Y por último tendremos la visualización de la señal, que pues como lo dije desde el principio, en este caso sería en un LED de 0,5 voltios. Aquí presentamos lo que es lo que les hablaba ahorita del rango de la frecuencia cardíaca dependiendo de la edad, en recién nacidos, en bebés, niños de 1 y 2 años, en adolescentes. Lo que se podría tomar de adolescentes sería también tomar como para adultos. Esta es una pues pequeña tabla, en este caso pues para tomar solamente un rango de edad, aunque podríamos abarcarlo todos, pero solamente lo dice de 60 a 100 latidos por minuto. También se podría diseñar un filtro pasabanda con mínima de 60 o mínima de 50 y máxima de 140. Pues sería pues para abarcar prácticamente máxima de 160 para perdón, de 205 para abarcar todo el rango de edades, pero para esta actividad solamente lo he hecho de 60 a 100. Como tenemos lo que son 60 a 100 latidos por minuto, debemos pasar esos latidos por minuto a frecuencia, porque la frecuencia son ciclos por segundo. Entonces, como lo tenemos en minuto, lo pasamos a segundos. Entonces, ahorita hacemos una pequeña regla de 3, los 60 latidos por minuto lo pasamos a frecuencia, en este caso sería pasa alta de 1 Hz. Bueno, la primera frecuencia sería de 1 Hz y la segunda frecuencia de corte sería de 100 latidos por minuto sobre 60, que sería 1,66 Hz. Que ya pues con este haríamos el filtro pasabajas. Ya teniendo el rango de esas frecuencias, se implementa este diseño, el diseño de el circuito. Pues para saber los valores de resistencias y capacitores se presenta lo siguiente. Tenemos una señal simulada. La señal simulada, ya que como les mencioné, es la que vamos a tomar del corazón, los latidos por minuto. Aquí esta señal pues simplemente es de pulso, podríamos decir lo que es on-off,
la podemos tomar de 0 a 5 voltios o de 0 a 1 voltio, y ya en la simulación lo veremos un poco mejor. Aquí tenemos una pequeña resistencia, pues simplemente es como la simulación, como para simular la resistencia del corazón, bueno, dependiendo de lo que se pueda presentar, y tirarlo un poquito más como a la parte real. La toma de señal la utilizaremos con un sensor, en este caso un optoacoplador. Está diseñado por fotodiodo, el cual por este lado del 1 y el 2 me enviaría, por decirlo de esta manera, la señal, o me tomaría la señal de la del pulsar, los latidos por minuto, perdón, del dedo. ¿Ya? Estos fotodiodos normalmente funcionan con respecto a de un lado se pone el diodo, del otro lado se pone qué tanta luminosidad me deja pasar la sangre. En este caso pues se haría con este sensor, que ya pues un poquito más sofisticado, y me tomaría esas señales, y la señal pues saldría por el pin 4 y el 3, que sería capacitor y colector y emisor. Después de eso se haría el filtro pasa alta, una pequeña preamplificación, recordando que el filtro pasa alta se va a diseñar con frecuencias de 1 Hz, o sea que me corta la frecuencia de corte, mejor dicho, será de 1 Hz. ¿Cómo hacemos los cálculos? Los cálculos los tendremos con la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R por C, donde es la resistencia y el capacitor por la capacitancia. En este caso pues se utiliza un amplificador operacional de TL081, el cual me realizará el filtro. Recordemos que cuando hacemos un filtro y colocamos un amplificador, el filtro pasa a ser activo. Pues como los filtros activos son muy buenos para este tipo de instrumentos, ya que pues se acoplan más a lo que son señales pequeñas. Teniendo en cuenta la fórmula, y sabemos que conocemos la frecuencia de corte, que en este caso sería 1 Hz, nos faltaría conocer lo que es resistencia y capacitancia. Aquí podríamos tomar valores y dejar fijo 1. Podríamos decir que la resistencia pues la dejamos fija en 10K, y solamente tomaríamos el valor o buscaríamos el valor del capacitor. En este caso pues despejando tendríamos que ya el capacitor sería igual a 1 sobre 2pi por R por la frecuencia de corte. Reemplazando nos daría que el capacitor sería igual a 15.9 microfarados, el cual está acá. Y esta pequeña parte de acá, R6 y R7, sería pues la amplificación que se le daría a la señal. Ahorita se realiza el filtro pasa baja con una preamplificación también. Recordemos que pues la frecuencia de corte en este caso sería 1.66 Hz. Tendríamos lo mismo. Perdón, se me ha olvidado decirle pues que el filtro pasa alta en este caso sería de primer orden, con el capacitor, con la señal que viene, pues, con la señal tomada, pasa el capacitor y la resistencia a tierra. Ese sería el filtro pasa alta. Y en este caso el filtro pasa baja sería lo contrario, primero la resistencia y después el capacitor a tierra. Pero la frecuencia de corte y las fórmulas son las mismas. Simplemente se tendría la única diferencia que la frecuencia de corte en el filtro pasa alta es de 1 Hz, y en el filtro pasa bajas es de 1.66. Hacemos lo mismo, tenemos la misma valores, dejamos fijo la resistencia que es de 10K y buscamos el valor del capacitor, en este caso sería 9.58 microfarados. Teniendo esto, aquí también podemos ver lo que es la amplificación.
Y por último vemos la visualización de la señal. La visualización de la señal la ponemos por un LED, y ya con eso daríamos cumplimiento a la guía. Ahorita vamos a verlo la manera simulada. Aquí tenemos una fuente dual. Esta fuente dual es para que me active los amplificadores operacionales. Estos amplificadores operacionales, recuerdo que pues es el TL081, todos dos, para tanto el filtro pasa alta como el filtro pasa baja, y en la unión de ellos pues obviamente se realiza el filtro pasa banda. Al tener esto, también pues por de una u otra manera pues podríamos implementar otros amplificadores que se puedan alimentar a 5 voltios para utilizar simplemente una sola fuente, en este caso que está la de aquí, la de 5 voltios, y no tener que utilizar dos. Como para activar los amplificadores, eso pues ya se podría ver en la parte física o hacer unas pequeñas modificaciones. En este caso pues siguiendo lo que es el circuito, esta parte R1, la que está acá la señal, es la señal simulada, la que viene del corazón. Podríamos decir que esta sería como el dedo. Aquí podemos que la amplitud es de 5 voltios. Aquí quiero aclarar algo. La amplitud o la señal simulada en esta parte no me afectaría nada el resto de la señal. Igual ahorita en la simulación lo podemos ver. La frecuencia la coloqué de 2, vamos a colocarla porque ya he hecho las pruebas, vamos a colocarla de 1.7, perdón, 1.5, pongámosla. ¿Por qué 1.5? Porque recordemos que el filtro pasabanda tiene un rango de 1 a 1.66. Entonces si lo ponemos en 1.5, de todas maneras ahorita lo podemos hacer con una frecuencia de 2. Para que quede un poquito mejor entendido. Pues colocando sus parámetros, seguimos aquí, pues este es un voltímetro que se colocó simplemente para ver que la señal es pulsante o no, podría decirse. Este es el sensor autoacoplador que pues tomaría la señal y me la enviaría por estos pines, por decirlo de esa manera. Esta fuente me va a alimentar pues el sistema. Teniendo aquí en cuenta que pues aquí está el filtro, el amplificador, y el filtro pasa alta, que es este como yo lo había explicado, y como ya lo habíamos calculado, 15.9 microfaradios y una resistencia de 10, la amplificación está acá, y el filtro pasa baja, que es resistencia y capacitor, pues aquí ya serían invertidos para que en esta parte, en este rango, me deje pasar ya el pasabanda. Y aquí también está el amplificador con una pequeña, valga la redundancia, amplificación y la visualización en el LED. Pues no siendo más, vamos a colocarle aquí ya para simular. Aquí como podemos ver, el LED se enciende y se apaga. ¿Qué me quiere decir eso? Que pues el circuito está funcionando adecuadamente. Ahora, lo que les quería decir era lo siguiente. Acá recordando pues que la señal simulada que tenemos es de 5 voltios, aquí podemos ver los 5 voltios, ahí están los 5 voltios. La señal azul la tenemos como la señal del filtro pasa alta. Vemos que como colocamos una frecuencia de 1.5 Hz en la simulación, me deja pasar frecuencias superiores a 1 en filtro pasa alta, y en el filtro pasa baja me corta frecuencia menores de 1.66. La señal rosada, que sería esta de aquí, que es donde me coge el filtro pasa baja, allí es donde se ve la frecuencia o la frecuencia de banda, por decirlo de esa manera, o el ancho de banda. En esta parte que sería la rosada me deja pasar frecuencias de 1, y como tenemos 1.5, la frecuencia ya llega y se satura,
y me hace lo que es el ancho de banda, por decirlo de esa manera. Pues aquí ya, como también vimos en los amplificadores, en una pequeña, por decirlo de esta manera, ganancia, cual me da de la primera señal 2.2 voltios y en la otra 2.4. Y la verde simplemente la utilizamos para visualización en el tiempo en el que el LED permanece encendido. Se va a permanecer encendido cuando pues obviamente esté arriba, ya 2.3, esté arriba, y cuando esté abajo pues se apaga. Aquí está el circuito, y lo que les quería mostrar también era esto, que podemos variar. Y si pongámosle 2 Hz, si lo recuerdan, nuestro ancho de banda es de 1 a 1.66. Al colocar la frecuencia de 2, miren que la señal rosada me varía, ¿ya? ¿Por qué me varía? Porque ya cuando llega a 2 Hz me corta me activa, por decirlo así, el filtro pasa baja, hace su función, me corta el pedazo o la parte restante de la señal, y si la onda visualmente se ve diferente, ya parecería como una onda especie tipo sierra. Lo demás, lo otro también que quería mostrar es que aquí le colocamos un voltio y que la parte amarilla no me afecta en nada, o sea que la parte de acá no me afecta en nada la parte del circuito. ¿Por qué? Pues por las amplificaciones y ya por los cálculos realizados. Y pues para que quede un poquito más claro, podemos colocarle aquí no, acá 1.3, como para que la señal se vea un poco mejor, y podemos decir pues que el circuito cumple su función de dejarme pasar un rango de banda conforme a los cálculos tomados. Eso sería todo. Muchísimas gracias.